Desde los errores del último martes de parche hasta la calculadora de Windows en Ubuntu, nuevas funciones para Edge Chromium y el nuevo administrador de tareas para juegos en Windows 10. Esto y más, vámonos con esa intro y comenzamos. Muy buenas a todos, como siempre, bienvenidos a su sección favorita de cada fin de semana, Windows News. Todo lo referente a Microsoft y obviamente relacionado a Windows 10 que debes de conocer. Así es que, sin más, vámonos directo con la información, porque obviamente si hay noticias relevantes, hay unas cuantas filtraciones y obviamente no quiero que se haga demasiado largo este video y obviamente no quiero tampoco implementarle demasiada edición. Así es que vamos ya directamente, porque primero que nada, para iniciar con los productos de Microsoft Teams obtiene una compatibilidad mejorada con transferencias de reuniones y notas. Sin duda se ha ido actualizando a lo largo de toda esta, pues claro que sí, esta pandemia se ha ido actualizando lo que es Microsoft Teams. Y bueno, ahora con la actualización ya está totalmente disponible. Desde las más recientes actualizaciones, Microsoft dice que puedes colaborar con hasta 100 personas usando la función de notas. La compañía ha dicho que los usuarios reciben mejoras en las notas de Teams a finales de este mes. También vale la pena señalar que Microsoft está probando internamente mejoras relacionadas con el rendimiento para el cliente de escritorio en Microsoft Teams. Y también quiero destacar que Microsoft está trabajando en una gran actualización de aplicaciones de Office para Windows 10. Creo que esto lo había destacado, me parece que en el canal secundario. Obviamente, al igual que el programa Windows Insider, Microsoft también permite a los usuarios convertirse en lo que se llama Office Insider. Al unirse al programa de Office Insider, puedes consultar las próximas versiones de aplicaciones de Office para Windows 10 como Word, Excel, PowerPoint, OneNote, y Microsoft está probando varias funciones nuevas para Word, PowerPoint y los demás. Por ejemplo, Word cambiará automáticamente su modo oscuro nativo si usas la configuración de tema oscuro incorporado en Windows 10, y también la actualización presenta un soporte para una nueva función que te permite guardar formas como imágenes para que puedas copiar y pegar fácilmente las imágenes convertidas en documentos o presentaciones. Así es que hay más y más mejoras: el soporte de traductor, sugerencia de estilo, configuraciones y firmas en la nube, la nueva tarjeta de perfil. Sin duda le han implementado más opciones a los productos de Office. Y ahora, luego, después entrando ahora a las actualizaciones de Windows 10 y todo lo referente a Windows 10, en esta semana se implementó lo que es el clásico y ya conocido, claro que sí, martes de parche. Cada segundo martes de cada mes, ya lo sabemos, la actualización acumulativa. Y bueno, déjame decirte que ya están las actualizaciones directamente, los enlaces van a estar abajo en la descripción, disponibles para las versiones 20.04, versiones 19.09, 19.03, e incluso también llegó una actualización acumulativa para los que tienen la versión 18.09. Los instaladores, sin depender de lo que es Windows Update, estarán abajo en descripción. Sin duda está todo muy bien. El resumen de las actualizaciones básicamente es la corrección a meras vulnerabilidades. Ya lo había destacado, me parece que el jueves. Ahí están las compilaciones para Windows 10 versiones 20.04, y para todas las demás, sin duda es meramente puras correcciones a ciertos errores que había ahí en el sistema. Pero ahora hay que destacar algo importante de la mano de esa noticia. Vaya épico que las noticias se enlacen una detrás de otra, porque Windows 10, la KB4579311, no se instala y causa otros problemas. Esto relacionado a lo que he dicho, obviamente a las actualizaciones que se lanzaron el conocido martes de parche, claro que sí. Déjame decirte que Microsoft envió dos actualizaciones, la KB4579311 para la versión 20.04 y la KB4577671 para la versión 19.09 y la versión 19.03. Y la actualización que termina con el cifrado 11 es una actualización crucial, ya que corrige unas vulnerabilidades en el sistema y problemas de conectividad de red a larga data, incluido lo que es un infame error de no internet, problemas de conexión. Y ahora, justamente, los usuarios de foros en la comunidad de Microsoft Ready y Feedback Hut informan que han tenido varios problemas después de instalar dicha actualización. Básicamente les marca ahí lo que es un error 0x807.000D ahí después de instalar esta actualización. Estos son los códigos de errores más comunes informados por los usuarios, tal cual los estarás denotando ahí. Hay personas que dicen, o básicamente le echan la culpa a lo que es el sistema de actualizaciones de Windows Update. También hay pantallazos azules, claro que sí. Otros errores como tal, la actualización no se instala, fallos en el sistema, errores en el explorador de archivos, impresión y problemas de audio son los conocidos. Ahí los que siempre se alardean
plantean vía Reddit. Obviamente habría que destacar que Microsoft no ha confirmado prácticamente esta clase de errores. Y después también Windows 10 ha obtenido una nueva función de frecuencia de actualización, ajustes de búsqueda en el menú de inicio. Microsoft obviamente está lanzando una nueva actualización de Windows 10 con mejoras para configuración de monitor de pantalla integrado y la experiencia de búsquedas en Windows 10, y esto se plantea que va a llegar como una actualización acumulativa, pero prácticamente antes de finalizar lo que es el año del 2020. Puedes acceder a ella desde las opciones de frecuencias de actualización, desde configuración sistema, pantalla, configuración de pantalla avanzada, y ahí estará implementada lo que es la frecuencia de la actualización del monitor. Microsoft finalmente está implementando algunas mejoras muy necesarias para Windows Search en dispositivos que ejecutan 1903, 1909, versiones 2004 y claro que sí 20H2. Después de la actualización notarás mejoras en el cuadro de listas recientes, que ahora muestra los últimos 4 elementos y el cuadro se actualiza cada vez que buscas elementos, así es que es una actualización ahí también. Microsoft también está introduciendo una nueva opción X que te permite eliminar elementos individuales, y el botón eliminar aparecerá cuando pases el mouse sobre elementos individuales de esta lista. Y si no te gusta la función de resultados recientes, Microsoft ahora también permite a los usuarios desactivar la función por completo en la configuración, buscar, permisos e historial. Hay que destacar que esta actualización de Windows Search se está empezando a implementar para todos, ojo, poco a poco. Obviamente lo que se destaca es que va a llegar prácticamente para todos a finales de este año 2020, así es que hay que ser muy pacientes para que en alguna de las actualizaciones acumulativas ya nos habiliten prácticamente las mejoras en Windows Search y también las mejoras en lo que es la frecuencia de la actualización del monitor. Y después también quiero destacar algo muy salseante, sin duda enriquecedor. Así luce lo que es el nuevo administrador de tareas de Windows 10 para juegos, que ya se está empezando a implementar, y el administrador de tareas de Windows te permite monitorear aplicaciones, servicios, procesos que se están ejecutando en tu escritorio. También puedes usar el administrador de tareas de Windows 10 para detener programas, pero no siempre funciona correctamente cuando intentas acceder a él en la cuestión de juegos. Microsoft ha estado trabajando en un nuevo administrador de tareas moderno que lo que ayudará es a poder acceder a estadísticas informativas sobre el rendimiento de tu sistema, la GPU, sin salir o fallar en un juego. Así es que te permitirá, cuando estés jugando, habilitarlo, poder ahí llevar a cabo, detener algún proceso del juego sin la necesidad de estar saliendo de manera inmediata del juego. Ese nuevo y moderno administrador de tareas para Windows 10 está integrado en la barra de juegos de Xbox, que está diseñado para funcionar tanto con los juegos como con sus aplicaciones, incluidas también Chrome e inclusive también Edge. Y el administrador de tareas moderno se llama oficialmente Monitor de Recursos y se lanzó de hecho el mes pasado como parte de una actualización de vista previa en el modo Insider. Menos de 3 semanas después la función finalmente apareció para los no iniciados desde que actualizaron a lo que es Xbox Game de Microsoft Store. Y ten en cuenta obviamente que la actualización solo se está implementando, ojo, para usuarios seleccionados en los canales de producción de Windows 10, como la versión 20.04, la versión 19.09 o la versión 19.03. Parece ser un lanzamiento que es obviamente gradual y no todos están recibiendo dicha actualización, por lo que es muy probable que esperemos a verla directamente hasta noviembre para que ya se implemente ahí este nuevo administrador de recursos. Y luego después, entrando ahora a la cuestión de navegadores, Microsoft da otro paso para acabar definitivamente con Internet Explorer, y hablo del Internet Explorer el antiguo, y es que ya como tal será el fin de soporte para cuentas de Microsoft y otros servicios de Internet Explorer el 13 de noviembre. Esta medida se produce después de que Microsoft confirmara que eliminará el soporte para Internet Explorer en los próximos meses. Microsoft dejará de ofrecer soporte para los servicios de Office 365 para Internet Explorer el próximo año, y obviamente la fecha 13 de noviembre para que finalicen varios de los servicios, así es que ahí muy ojo con eso. Y después Edge y Chrome listos para contrarrestar la sobrecarga de pestañas, ahora con una nueva función. Me parece sin duda que la han ido implementando, y obviamente pues claro que sí, Google está trabajando en una nueva solución llamada tira de pestañas desplazables, que te permitirá desplazar por las pestañas. Puedes usar la rueda del mouse o las opciones de la barra de desplazamiento para navegar entre los sitios, y esta función es bastante interesante ya que puedes probarla tanto en el Edge Canary como también en Chrome Canary. Para habilitarlo en Edge Canary obviamente seguirás algunos pasos que te estaré desplegando ahí de manera rápida
de igual manera te lo dejo abajo en descripción. Puedes también habilitar las tiras de pestañas desplegables en Chrome Canary dirigiéndote al menú de las banderas, y bueno, me parece sin duda una nueva función indispensable. Vale la pena señalar que esta no es la primera vez que escuchamos acerca de las tiras de pestañas desplegables en Chromium, porque Google ha estado trabajando en esta función durante aproximadamente un año, pero parece que la compañía finalmente está empezando a preparar todo para que ya llegue en masas a finales de este año. Y bueno, luego después también quiero destacar que, como ven, que más bloatware, sí, Edge instala ahora Office sin pedirte permiso. Es un abuso sin duda que te instalen ahí directamente aplicaciones o software que básicamente tú no quieres. Ya he mencionado bloatware, y las PWA obviamente está enlazado con todo esto. Las PWA, siglas de aplicaciones web progresivas, son un tipo de aplicaciones basadas en web que podemos instalar en Windows 10, y resulta ser que sin previo aviso Microsoft lleva una semana instalando las SATs, sí, progresivas en las computadoras de los usuarios con Windows 10 cuando obtienen lo que es por primera vez el navegador Edge Chromium. Microsoft está registrando desde el navegador las aplicaciones web progresivas de Office de modo gratuito, Word, Excel, PowerPoint, Outlook, en un número concreto de usuarios, y estas aplicaciones además se registran en Windows, por lo que aparecen también instaladas dentro del menú de la configuración del sistema. Tremendo abuso sin duda por el navegador, y estas aplicaciones también aparecen por ejemplo en el menú de inicio de Windows 10 como si la acabáramos de instalar. Sí, sin duda es el descaro total. Déjame saber si te ha llegado a suceder esto. Cuando ejecutamos esta SAT veremos una ventana de login que nos pedirá iniciar sesión con la cuenta de Microsoft, y una vez dentro podremos empezar a usar las versiones web de Office. Estas son las mismas que siempre estaremos desde cualquier otro navegador, pero me parecen sin duda un abuso en la cuestión de bloatware, así es que una función que sin duda es demasiado excesiva. Y luego, ya para rematar, una mítica aplicación de Windows ha llegado ahora a Linux, y es más que nada básicamente la calculadora. Claro que sí, ya llegó a Ubuntu, y esto sin duda es genial. Ha llegado más herramientas de Windows ahora a Linux, que tanto Linux para Windows. Y bueno, obviamente ahí está, ya como tal han implementado esto en el repositorio oficial. Te voy a estar dejando los enlaces abajo en la descripción si es que tienes Ubuntu. A modo de curiosidad, hay que contar que en un principio Microsoft desarrolló la aplicación de la calculadora en 1985. Asimismo, desde entonces ha llegado a nuestras manos preinstalada en todas las versiones del sistema operativo de Windows, y de ahí su enorme popularidad, que ya como tal está en modo de aplicación para Ubuntu, Fedora, Debian, Linux Mint, ZenOS y otras distribuciones de Linux. Y bueno, ya finalmente me despido. Recuerda suscribirte a este canal, activar la campanita de las notificaciones, siempre lo muy recomendable, darme like o dislike, siempre la recomendación, y ya lo sabes, nos vemos como siempre hasta en un próximo video. Master Tutos fuera, peace out.